Han transcurrido ya más de 3 décadas, un verdadero abismo de tiempo desde que la cinta León Peleador sin Ley impactó las pantallas. Aunque los rostros que cimentaron esa leyenda han sufrido la inevitable transformación de los años, sus historias resuenan hoy con una potencia inusitada y nostálgica. En este año 2025, vamos a descorrer el velo del tiempo para revelar la apariencia actual de aquellos héroes villanos, despiadados y luchadores incansables que definieron toda una era dorada en el cine de acción y artes marciales. Pero antes de sumergirnos en este viaje al pasado, te invito cordialmente a que te prepares una taza de té caliente y busques tu caja de galletas favorita, porque este video merece ser disfrutado con calma y buena compañía. Hablemos de Deborah Renard. Nos adentramos ahora en ese submundo oculto de los combates clandestinos, un lugar sombrío, donde la violencia extrema se comercializa como el artículo de lujo definitivo y donde la sangre ajena se transforma en el entretenimiento privado de la élite. Aquí emerge una figura imposible de borrar de nuestra memoria, Deborah Renard, la talentosa mujer que dio vida a la enigmática calculadora y peligrosísima Cynthia Caldera, a quien todos conocían y temían simplemente como la Dama. Nacida el 4 de noviembre de 1960, Renard ya contaba con una trayectoria como actriz, productora y guionista, pero fue su interpretación en esta película la que catapultó su carrera hacia una dimensión de reconocimiento global. Cuando aparecía en pantalla, Cynthia trascendía el simple rol de una organizadora de peleas ilegales para millonarios aburridos. Ella representaba algo mucho más siniestro y fascinante. Se erigía como la estratega invisible, la mente maestra y gélida, que desde las sombras decidía quién tenía el privilegio de subir al cuadrilátero y quién estaba condenado a permanecer en el olvido. Su presencia siempre impecable y elegante funcionaba como una máscara perfecta para un control absoluto. Cada golpe conectado, cada apuesta millonaria y cada derrota devastadora pasaban por sus manos sin que ella perdiera jamás su postura aristocrática. Poseedora de una mirada tan afilada como un bisturí y una calma que resultaba profundamente inquietante, Cynthia manipulaba a los combatientes como si fueran meros peones desechables en un tablero de ajedrez diseñado exclusivamente para el disfrute de los magnates. Lo más aterrador de su personaje es que no tenía ninguna necesidad de alzar la voz, gritar o lanzar amenazas directas para hacerse respetar. Su silencio era ensordecedor y comunicaba mucho más que cualquier orden verbal. Poseía esa clase de autoridad innata que se percibe en el aire antes de ver a la persona dominando cualquier habitación con el simple hecho de cruzar el umbral. Hoy en día, habiendo superado la barrera de las 3 décadas, Deborah Renard, a sus espléndidos 65 años, logra conservar intacta esa aura de firmeza inquebrantable y sofisticación natural. Su imagen en la actualidad parece narrarnos la evolución lógica de la dama, mostrándonos a una mujer que sabido envejecer con dignidad. Es alguien que ha visto pasar las hojas del calendario sin que se extinga esa intensidad magnética en su mirada, como si el alma de aquel personaje la hubiera marcado con fuego para la eternidad. Pasemos ahora a Ash Adams. Dentro de la intrincada red de alianzas tensas y lealtades rotas que envolvía la historia de León, existía una figura singular que parecía navegar las turbulentas aguas entre el deber marcial y la compasión humana. Nos referimos a Ash Adams, el polifacético actor y escritor estadounidense que prestó su cuerpo y voz a François, uno de los pocos individuos capaces de comprender la profunda complejidad emocional del protagonista. Nacido el 7 de febrero de 1963, Adams inyectó al personaje una mezcla muy particular y necesaria de empatía genuina y responsabilidad ineludible. En la trama de León Peleador sin Ley, François conocía íntimamente la psicología de su compañero y, a diferencia de los otros miembros rígidos de la Legión, se negaba a ver al protagonista simplemente como un desertor traidor. Desde su perspectiva, León no era un criminal, sino un hombre acorralado en una encrucijada imposible, atrapado entre la férrea disciplina militar
y el instinto primario y desesperado de proteger a su propia sangre familiar. François carecía de esa frialdad mecánica típica de los ayudantes y no poseía la rigidez ciega que caracterizaba a sus superiores en el mando. Su verdadera fortaleza residía en algo completamente distinto. Poseía la rara habilidad de entender los mecanismos del corazón humano, incluso operando dentro de un sistema tan deshumanizado como ese. Esa fue la razón fundamental por la cual cuando León emprendió su huida, François no se lanzó a su persecución con el fervor ciego de un cazador de recompensas. Muy al contrario, intentó desesperadamente hallar una solución diplomática, buscando una vía alternativa, donde la implacable ley militar y la tragedia personal de León no colisionaran como dos trenes a toda velocidad. Cada una de sus apariciones en la pantalla estaba cargada de un matiz de conflicto interno palpable, como si su alma estuviera dividida en tres partes: la amistad sincera, el deber jurado y la cruel realidad de la Legión extranjera francesa. Sus ojos comunicaban mucho más que sus diálogos. Sabía perfectamente que debían perseguirlo, pero en el fondo de su ser comprendía y justificaba las razones por las cuales León necesitaba escapar. En el presente, a sus 62 años, Ash Adams reaparece ante el público con un aire sereno pero firme, proyectando la imagen de alguien que ha alcanzado la madurez, tanto dentro como fuera de los sets de filmación. Sus rasgos actuales evocan con precisión el espíritu noble de François, reflejando a un hombre que ha aprendido que el mundo no es blanco o negro, sino un terreno gris lleno de decisiones difíciles. Hablemos ahora de Harrison Page. En los callejones húmedos y peligrosos de Nueva York, donde las peleas se negocian como favores oscuros y la supervivencia tiene una etiqueta de precio, surge una figura vital. Este personaje fue clave en el destino de nuestro héroe Harrison Page, el talentoso actor que encarnó al carismático, astuto y verborrágico Joshua Eldridge. Nacido el 27 de agosto de 1941, Page irrumpió en el cine y la televisión con una fuerza interpretativa natural, pero fue en esta cinta donde dejó una huella imborrable. En León Peleador sin Ley, se transformó en el engranaje perfecto y necesario para que la maquinaria del mundo clandestino funcionara. Joshua no se limitaba a organizar peleas callejeras de baja categoría. Operaba como un cazatalentos en las sombras, un experto capaz de detectar el hambre voraz, la desesperación absoluta y el talento letal con apenas un parpadeo. Fue precisamente él quien con su ojo clínico logró vislumbrar en León algo que el resto del mundo ignoraba. No vio solamente a un luchador más, sino a una tormenta contenida a punto de estallar. Con su voz rasposa y su habilidad para deslizarse entre las sombras, Joshua se convirtió en un puente peligroso pero necesario. Fue el artífice que llevó a León a su primer combate real, y también la persona que, para bien o para mal, abrió las puertas hacia el universo elitista y letal, controlado por Cynthia Caldera. No podíamos clasificarlo como un villano despiadado, pero definitivamente tampoco era un héroe inmaculado. Representaba al hombre pragmático por excelencia, aquel que entiende a la perfección que en las calles frías de la ciudad nadie sobrevive mucho tiempo sin ensuciarse las manos. Hoy, a la venerable edad de 84 años, Harrison Page mantiene intacto ese magnetismo maduro propio de quienes han vivido 1000 vidas en una sola. Su rostro en la actualidad es un mapa que refleja sabiduría, acumulada cierto cansancio vital y una chispa de rebeldía traviesa que se niega a extinguirse. Al observarlo hoy, es inevitable recordar inmediatamente a aquel Joshua que negociaba peleas clandestinas con la destreza de quien maneja un imperio pequeño, frágil y sumamente peligroso. Y finalmente llegamos a James Brewster Thompson. En ese universo brutal y sin reglas de las peleas callejeras, justo donde León dio sus primeros y vacilantes pasos en suelo estadounidense, hizo su aparición un hombre cuya sola presencia física hacía retumbar el pavimento. Nos referimos a James Brewster Thompson, el imponente exjudoka norteamericano que interpretó al colosal y aterrador
Monster Fighter. A diferencia de los rivales pulidos y técnicos elegidos para la élite, el Monster Fighter surgía desde la crudeza más absoluta de la calle, un entorno salvaje, donde los golpes no se miden por puntos y donde la fuerza bruta lo es todo. Olvídate de la delicadeza técnica o de los movimientos elegantes en el cuadrilátero. Este sujeto era la antítesis de la sofisticación. Se presentaba como una inmensa muralla de carne y hueso, un titán que aceptó el macabro desafío de Joshua con una seguridad tan fría que te helaba la sangre. Su masa corporal descomunal sumada a una fuerza bruta y esa mirada de psicópata lo transformaban en la pesadilla perfecta para aniquilar a un novato como León. Cuando aparecía en escena el llamado Monster Fighter, no requería introducciones verbales. Su reputación gritaba peligro con cada fibra muscular en tensión y pasos que hacían retumbar el piso. Era esa clase de bestia que desconoce la duda o la estrategia defensiva. Funcionaba como una máquina de demolición programada únicamente para avanzar y triturar a su objetivo. El choque brutal contra León trascendió lo deportivo. No fue una simple pelea, sino el verdadero bautismo de fuego. Fue la prueba suprema que determinaría si el héroe tenía el coraje necesario para subsistir en un infierno donde el destino te ofrece solo dos salidas: alzarte con la victoria o terminar hecho puré inmóvil y derrotado sobre el frío cemento. En la actualidad, cargando con 61 años de historia, James Brewer Thompson todavía proyecta esa sombra intimidante que lo hizo un villano de culto. Su rostro hoy narra la bitácora de un atleta veterano, alguien que respiró combate y cuya aura sigue imponiendo respeto y autoridad, incluso lejos de los reflectores. Entre tanta sangre derramada y la barbarie de las luchas ilegales que marcaron a León, aparece un oasis de humanidad: Lisa Pelican, la actriz que encarnó a la luz en la oscuridad. Ella dio vida a Hélène, la cuñada sufrida, pero con nervios de acero, y madre coraje de la pequeña Nicole, convirtiéndose en el corazón moral de la historia. Habiendo llegado al mundo el 12 de julio de 1954, Pelican ya traía tablas en cine y teatro, pero su rol en esta cinta cobró una dimensión mística. Su participación le otorgó un peso emocional que equilibraba la balanza ante tanta testosterona. Hélène no necesitaba lanzar puñetazos ni conspirar en las sombras. Su guerra era distinta, era la batalla feroz de una madre leona protegiendo a ti su cría mientras todo se iba al diablo. Frente a la cámara, Hélène desbordaba ternura y fragilidad, es cierto, pero cuando la situación lo requería, mostraba una firmeza que dejaba a todos helados. Cuando la tragedia familiar azotó su vida, su expresión reveló esa fortaleza silenciosa y estoica que solo nace cuando la vida no te deja más opciones que resistir. Ella no encajaba en el mundo superficial de Cynthia, ni en la brutalidad de Joshua. Era una criatura aparte. Representaba la única voz sensata en un ecosistema podrido por la avaricia. Hoy, a sus 71 años, Lisa Pelican mantiene intacta esa elegancia serena. Sus ojos cargados de experiencia nos recuerdan a esa Hélène que miraba el dolor de León con compasión, entendiendo que incluso los hombres destrozados merecen una segunda oportunidad. La mujer que vemos hoy es el testimonio vivo de la resiliencia y la evolución, tal como aquel personaje que tocó el alma de la audiencia con su dignidad inquebrantable. Si la actuación de Lisa te llegó al corazón, deja un número 1 en los comentarios para rendirle homenaje a su talento. Adentrándonos en los bajos fondos controlados por la villana Cynthia, existían guerreros mercenarios y otros que deliraban con la fama. Pero en una categoría aparte estaba Paco Cristian, el artista marcial mexicano que se metió en la piel de una leyenda. Interpretó al salvaje luchador de la piscina, un oponente cuya sola presencia generaba ondas de miedo en el agua antes de soltar el primer golpe. Nacido el 8 de marzo de 1955, Christian brilló por una destreza física envidiable y un estilo de combate que era pura dinamita.
En la película su personaje se alzó como uno de los monstruos más temidos del establo de Cynthia, famoso por una obsesión casi enfermiza con patadas capaces de apagar luces en segundos. Cada vez que entraba en cuadro, la atmósfera se tensaba. Daba la impresión de estar ante un depredador nato, alguien que saboreaba la violencia del proceso tanto o más que el triunfo final. En la ficción, este luchador no subía al ring por dinero o necesidad imperiosa. Parecía moverse por un instinto primario, como si el intercambio de golpes fuera el único instante donde su sangre realmente corría. Sus ataques eran cuchillos afilados directos y con una precisión quirúrgica que no admitía errores. Su cruce con León representó uno de los picos de tensión más altos en la escalada del protagonista, dentro de ese submundo criminal. Fue un duelo a muerte donde una sola de esas patadas voladoras podía haber reescrito trágicamente el destino de nuestro héroe. Hoy, con 70 años a sus espaldas, Paco Christian sigue conservando el porte de un guerrero samurái, inspirando un respeto inmediato. Sus facciones maduras son el mapa de una vida dedicada en cuerpo y alma a las artes marciales, donde la disciplina es una religión que no caduca. Y entre los fanáticos más acérrimos, siempre surge el mismo debate que mantiene viva la leyenda. ¿Fue el luchador de la piscina un simple obstáculo? ¿O fue la pesadilla necesaria que enseñó a León a ser más veloz, letal y despiadado para poder sobrevivir? En ese universo sombrío donde las peleas ilegales mueven millones bajo la mesa, pocas figuras proyectaban tanto terror como esta. Hablamos de Brian Thompson, el actor que encarnó a Russell, la sombra siniestra e inseparable de la malvada Cynthia. Llegado al mundo el 28 de agosto de 1959, Thompson usó su físico de torre y mirada de asesino para grabarse a fuego en nuestra memoria sin decir mucho. Dentro de la trama de la película, Russell no era un simple secuaz. Era el perro guardián, el verdugo mudo que defendía los intereses de su ama con un fanatismo casi religioso. Si Cynthia era la mente maestra criminal, Russell era el puño de hierro. Su sola presencia en pantalla cargaba el aire de una electricidad peligrosa. Seguía a su jefa como un lobo amaestrado, siempre en alerta máxima, listo para despedazar a cualquiera antes incluso de recibir la orden verbal. Jamás cuestionaba una orden, ni titubeaba un solo segundo. Su única razón de ser era imponer una disciplina de hierro en un imperio podrido cimentado sobre apuestas ilegales, violencia desmedida y pánico puro. Esa frialdad calculadora transformaba cada una de sus entradas en escena en una amenaza a punto de estallar, un peligro silencioso que helaba la sangre de los presentes. Era la advertencia viviente de que nadie, absolutamente nadie, podía atreverse a desafiar a la reina del crimen, Cynthia, sin tener que vérselas primero con su letal perro de presa. Hoy en día, a sus 66 años, Brian Thompson no ha perdido ni un gramo de esa presencia avasalladora que lo consagró como uno de los villanos más icónicos y duros del cine de acción. El paso de los años ha esculpido sus facciones, y esas arrugas marcadas no hacen más que intensificar esa aura intimidante y madura que siempre fue su sello personal en Hollywood. Sin embargo, entre los fanáticos más acérrimos y los amantes del género, persiste una incógnita oscura y fascinante que nunca se ha resuelto del todo. ¿Russell protegía a Cynthia por una lealtad inquebrantable, o acaso era un alma perdida que sabía perfectamente que sin ella su existencia carecía de propósito en este mundo cruel? Jeff Langton, una pieza clave en la maquinaria corrupta de Cynthia Caldera, operaba en un submundo donde cada pelea movía fortunas y los luchadores eran tratados como simple carne de cañón, lista para el matadero. En ese ambiente tóxico y peligroso, existía un nombre que, con solo mencionarlo, exigía un respeto inmediato y absoluto por parte de todos los criminales de la sala. Hablamos de Jeff Langton, el actor y maestro de artes marciales estadounidense que dio vida a uno de los gladiadores más temidos y técnicos de la cuadra de Cynthia. Nacido el 11 de diciembre de 1956, Langton inyectó al personaje una combinación letal de técnica,
depurada fuerza bruta y una arrogancia teatral digna de un villano. Su personaje no subía al ring simplemente para ganar dinero, peleaba para destruir el ego de su oponente y someterlo a la humillación pública más dolorosa posible. Con una sonrisa burlona y una mirada capaz de atravesar el alma de sus rivales, tenía el talento macabro de transformar la violencia cruda en un arte sádico. Cada combate se volvía un espectáculo grotesco, meticulosamente diseñado para exhibir su superioridad innegable frente a cualquier pobre diablo que se le cruzara. En la cinta, Langton personificó a ese tipo de adversario pesadilla, capaz de destrozarte los huesos y simultáneamente aniquilar tu confianza antes de dar el golpe final. Ese estilo agresivo y controlador lo posicionó como una de las amenazas más letales del circuito ilegal de Cynthia, un depredador nato en un estanque de tiburones. Poseía un historial de victorias impecable que lo mantenía en la cima de la cadena alimenticia, haciéndolo sentir como un dios intocable, caminando entre mortales. Pero cuando llegó la hora de la verdad frente a León, la audiencia comprendió al instante que esto no era una simple riña callejera por un puñado de dólares. Ante este luchador veterano y soberbio, León se vio obligado a sacar algo más que fuerza bruta de su interior para tener una oportunidad de sobrevivir. Tuvo que demostrar un coraje inmenso, una estrategia impecable y una resistencia sobrehumana ante las constantes provocaciones verbales y físicas de su rival. Aquel duelo brutal no solo fue un punto de quiebre en la trama, sino una lección de vida. Hasta los gigantes más confiados pueden derrumbarse estrepitosamente, especialmente cuando subestiman a un hombre que no pelea por codicia, sino impulsado por el amor desesperado y la necesidad vital de salvar a su familia de la ruina. En la actualidad, a sus 68 años, Jeff Langton sigue irradiando esa energía poderosa propia de un guerrero que ha sobrevivido a 1000 batallas. Su físico aún trabajado y esa mirada de acero nos recuerdan al luchador que dominó las arenas clandestinas con una mezcla de talento real y una vanidad desmedida. Michelle Kissi. En la oscura narrativa de esta película, el peligro no solo venía de los rivales en el ring, sino que acechaba desde las sombras del ayer. A veces el pasado es el cazador más implacable, y esa persecución tomó forma humana en Michelle Kissi, el actor belga marroquí que encarnó al frío Mustafa. Nacido el 12 de septiembre de 1962, este hombre traía consigo una intensidad genuina, difícil de fingir en pantalla. Kissi, célebre por su dureza real en las artes marciales y una presencia física que llenaba la escena, creó a uno de los antagonistas más tensos e inolvidables de la historia. Interpretaba a un legionario, un antiguo camarada de armas de León, y Mustafa no era el típico villano de caricatura que estamos acostumbrados a ver en el cine. Él era la encarnación viviente de esa vida militar que León intentaba borrar, un soldado programado para ejecutar órdenes sin el más mínimo cuestionamiento moral. Frente a las cámaras, Mustafa se movía con la precisión letal de un cazador profesional, totalmente frío, disciplinado y virtualmente imparable en su búsqueda. Su misión era cristalina: rastrear a León y arrastrarlo de vuelta al infierno sin importar la distancia, las excusas o la sangre que tuviera que derramar en el camino. Su mera presencia generaba una atmósfera de fatalidad inminente, como si cada paso que daba acercara inevitablemente el castigo por los pecados del pasado. A pesar de los años transcurridos, Michelle Kissi mantiene intacto ese porte sólido y esa energía marcial que lo convirtieron en una leyenda del género. Sigue siendo una figura que impone respeto, conservando esa aura de peligro silencioso que lo hizo inolvidable para los fanáticos. Su rostro maduro, curtido por una vida dedicada a la disciplina, refleja perfectamente lo que fue Mustafa, una fuerza de la naturaleza que no admite rendición ni olvido. Abdel Kissi. En el clímax salvaje del submundo dominado por Cynthia, emergía una figura tan aterradora que incluso los criminales más duros temían mirarlo a los ojos. Hablamos de Abdel Kissi, el imponente actor marroquí-belga que dio vida al monstruoso Atila, el obstáculo final y más sanguinario
para el protagonista. Nacido el 20 de enero de 1960, Chisi ya era una leyenda urbana por su físico descomunal y su capacidad natural para intimidar. No necesitaba hablar. Su sola estampa era capaz de transmitir un miedo visceral que paralizaba a cualquiera que tuviera la desgracia de enfrentarlo. En la película, su personaje se transformó en la definición gráfica del peligro mortal, una bestia desatada dentro del cuadrilátero sin compasión alguna. Atila no solo era una montaña de músculos, era un guerrero astuto y traicionero que fingía lentitud para jugar con la mente de su presa antes de aniquilarla. Esperaba el momento perfecto para atacar con una ferocidad devastadora, rompiendo no solo el cuerpo sino el espíritu de su oponente en el instante preciso. En la pantalla Atila lucía como un coloso indestructible y cada paso suyo hacía vibrar el suelo cargando el aire de una tensión insoportable. Cada mirada suya era una sentencia de muerte anunciando un final inevitable y doloroso que mantenía a la audiencia al borde del asiento. Para la calculadora y despiadada Cynthia, aquel hombre no era un simple luchador, sino su arma definitiva, una bestia diseñada meticulosamente para triturar sin piedad a cualquier iluso que tuviera la osadía de amenazar su lucrativo negocio de apuestas. Por otro lado, para León enfrentarse a la mole conocida como Atila representaba el desafío supremo, esa inmensa muralla que debía derribar a toda costa para dejar atrás un pasado marcado por el dolor y alcanzar finalmente la libertad que su familia necesitaba. Lo que se vivió en aquel escenario ilegal fue mucho más que un intercambio de puñetazos. Se trató de una violenta guerra psicológica, donde el miedo y la intimidación eran tan letales como los golpes físicos. Atila no se conformaba con vencer, atacaba con un sadismo gélido y perturbador, incrementando la presión segundo a segundo hasta lograr que el espíritu de su oponente se hiciera pedazos mucho antes que su cuerpo. Sin embargo, hubo un detalle crucial que nadie vio venir en ese ambiente viciado, ni la propia Cynthia con su arrogancia, ni la multitud de espectadores del circuito subterráneo. Nadie contaba con la inquebrantable voluntad de León para resistir el castigo inhumano, levantarse de la lona y devolver el fuego, destrozando en 1000 pedazos el mito de invencibilidad que rodeaba a su rival. Hoy en día, al cumplir los 65 años, Abdelkisi sigue conservando esa figura imponente y rocosa que lo transformó en una auténtica leyenda viviente de las películas de acción de los años 90. Su sola presencia es capaz de evocar todavía esa mezcla escalofriante de inteligencia maliciosa y fuerza bruta que definió a su personaje, recordándonos por qué fue el villano perfecto.